Bueno, amigos de Reconquista, estamos de plácemes porque una vez más tenemos a un invitado especial al cual yo aprecio bastante, nada más y nada menos que él es el subdirector del Correo de España. Él es Javier Navascués. Con mucho entusiasmo lo tenemos aquí con nosotros en esta entrevista. Nos va a estar platicando de diversos temas, sobre todo en cuanto a la fe y la cultura. Javier, sin más ni menos, sin más ton ni son y todo, te damos la más cordial bienvenida. Gracias, bienvenido, Javier. Pues gracias a ti, Luis. Un placer volver a estar contigo en este espacio tan entrañable, en Reconquista, que tenemos que tener ese espíritu, ¿no?, de reconquista, ¿no? Ya con esa palabra lo dice todo, ¿no? Tenemos que reconquistar para Cristo el mundo entero. Perfecto, en efecto. Y como siempre, Javier, pues muchos temas de qué hablar. Obviamente te hemos visto en los medios, tienes una trayectoria muy amplia. Platícanos rápidamente, pues, ¿qué estás haciendo últimamente en estos días? Actualmente soy subdirector del Correo de España. Es un medio que me lleva mucho trabajo y estoy metido de lleno en cuerpo y alma. Ahí suelo hacer varias entrevistas, también artículos de historia, de opinión. Suelo también editar los textos del resto de compañeros, que tenemos 60, 70 colaboradores, defendiendo los intereses de la España católica, la España nacional, y también colaboro pues en Infocatólica, ¿no?, como ya sabéis, y en otros medios, ¿no? Pero principalmente mi labor ahora es en el Correo de España, ¿no?, a la que me dedico profesionalmente. En efecto. Para poder entender el hispanismo, siempre lo he dicho, hay que empezar desde la semilla donde se origina, y esto es obviamente en la madre patria, en España. Y mencionaste algo que me llama la atención, que es la España católica. ¿Cuál es la situación ahorita de la fe católica, obviamente, en España? Porque pues obviamente esa es la cultura que tenemos. Yo creo que es una situación mundial, ¿no? Más que hablar de la fe en España, la situación de la fe en el mundo, ¿no? Cuando dijo nuestro Señor en su segunda venida si habría fe sobre la tierra, ¿no? Pues realmente ya se ha perdido el concepto de cristiandad, ¿no? Cristo no impregna el orden temporal de las naciones. Entonces, lamentablemente, los gobiernos mundialistas con sus agendas anticristianas, veamos aborto, uniones gays, ideología de género, pues realmente son el reino, no son la ciudad de Dios, son la ciudad del demonio realmente, ¿no? Las dos ciudades de San Agustín. Entonces, realmente estamos ya en minoría, pero tenemos que luchar por reconquistar el mundo entero para Cristo. La situación en España, pues realmente tiene más delito porque España fue el bastión de la fe católica, ¿no? Eso que éramos luz de Trento, martillo de herejes, espada de San Ignacio, llevamos la fe al querido continente americano, y hoy en día pues es una sociedad totalmente paganizada en general, ¿no? Pero como es en Europa, como es en gran parte del mundo, ¿no? Quitando algunos países como Polonia y Hungría, que hay una cierta resistencia católica, ¿no? Por lo menos a nivel de ponerse firme con el tema del aborto, temas, pues realmente en el mundo, pues la situación no es, humanamente hablando, no es para tirar cohetes, ¿no? Tenemos que tener una visión sobrenatural de ver que estamos atravesando unos momentos difíciles de la cristiandad, o de lo que queda de cristiandad más bien, pero gracias a Dios hay signos de esperanza, ¿no? Hay familias que viven católicamente, que tienen una buena formación, según la fiel enseñanza de la Iglesia, que rezan el rosario en casa, que reciben los sacramentos y que son ejemplo y son luz, ¿no? Yo creo que a esto debemos agarrarnos, lo que queda de cristiandad, ¿no? Que mientras haya católicos dispuestos a estar en gracia de Dios, a defender los intereses de la Santa Madre Iglesia, pues la Iglesia está, ¿no? Y las puertas del infierno no prevalecerán, como dijo nuestro Señor. Pero estadísticamente realmente la cosa es muy seria, ¿no? Somos minoría los católicos en el mundo, y dentro de los católicos los que intentamos vivir con coherencia, pues muchos menos. Sobre todo, eso es lo que acabas de mencionar, somos cada vez como un remanente, se está quedando, pero mucha gente pierde la esperanza, y es donde a lo mejor queremos invitarlos a que no pierdan esa fe, esa esperanza, y en especial nosotros los que somos hispanohablantes, más específico. Yo sé que culturalmente Francia es la hija mayor de la iglesia y todas esas cosas, pero España o la hispanidad, o sea, más concreto, porque también la América española también conlleva esto, pues se ha distinguido por ser muy fiel, ¿verdad? O sea, no estamos pidiendo algo que no tenemos dónde sacarlos, es una herencia que nada más voltear hacia ella y poder vivir esa fe, ¿verdad? Bueno, de hecho, la Virgen del Pilar, cuando se apareció a Santiago Apóstol, ¿no? Que más que una aparición fue una venida en carne mortal, ¿no? Cuando la Virgen todavía vivía en esta vida terrena, pues dejó esa columna como signo de que la fe no desaparecía en España, ¿no? Como un símbolo de firmeza, de adhesión a Cristo, ¿no?
y realmente siempre hay almas que tratamos de vivir, lo primero, en gracia de Dios, ¿no? O sea, no tener conciencia de pecado mortal, Mm. luchar contra el pecado venial, también con las imperfecciones, y esa es la lucha cristiana, ¿no? Una vida de sacramentos, de oración y de fidelidad a Cristo, ¿no? Decía Santa Genoveva Torres, si quieres ser del Sagrado Corazón de Jesús y pertenecerle, deja todo lo que a Él no le pertenece, ¿no? Y pensemos en nuestras vidas cuántas vanidades hay, cuántas mundanidades, cosas que sin ser mala del todo, pues nos hacen estar ociosos o nos desvían de nuestro objetivo, que es el cielo, ¿no? Y a todos nos puede pasar, ¿no? No podemos estar todo el día rezando, todo el día no somos monjes, pero también debemos procurar que las distracciones no nos alejen de Cristo, ¿no? Incluso es bueno emplear nuestro tiempo en apostolado, en rezar, en formarnos también, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es posible porque fíjate, tenemos un mundo actual que está inundado de entretenimiento, de placeres banales, válgame la expresión, de cosas que nos distraen un poquito sobre la fe. Y como tú lo mencionabas, o sea, no es necesario que estemos rezando todo el tiempo, no somos monjes al final de cuentas, pero también esa lucha que tenemos por salvaguardar nuestra alma, pues se convierte muy difícil en el ambiente que tenemos, en especial con los medios que consumimos como sociedad, ¿verdad? Sí, es una sociedad paganizada por completo, totalmente, pues pensemos en los medios de comunicación, ¿no? Que vomitan en alta definición todos los vicios del siglo, ¿no? Pues pensemos desde, bueno, es que son tan obvios los pecados, ¿no? Desde la drogadicción, el sexo desenfrenado, las series, ¿no? Pensemos en estas plataformas como Netflix, todas estas que hay, que a veces podemos caer en la tentación de ver alguna serie, ¿no? Por ejemplo, yo tenía curiosidad de ver la serie del joven Papa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un amigo me dejó entrar en su cuenta para ver esta serie, pero bueno, pero realmente estas plataformas son muy perniciosas, ¿no? Porque dan modelos de vida totalmente anticatólicos. Sí. De hecho, Mel Gibson, el que dirigió la película La Pasión de Cristo, como todos lo conocen, muy famoso, ha mencionado, y no nada más él, muchos artistas de Hollywood, como es una fábrica, discúlpenme la expresión de mugrero, de una cloaca de mugrero, valga la redundancia, lo que es Hollywood, porque lamentablemente pues sacan mucho contenido que está comprobado, no solo es antinatural, pero específicamente hablando anticatólico. Claro, evidentemente, ¿no? No quiero ahondar más, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, pero todos sabemos quién maneja la industria de Hollywood, ¿no? Ese poder supremo sin rostro, realmente anticristiano, quiénes son los poderosos del mundo, los que manejan todo, ¿no? La sinagoga de Satanás, que suele decir don Gil de la Pisa, yo creo que hasta ahí puedo leer, ¿no? Sin que sea un vídeo denunciable, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? ¿Sí? En medio de quién estamos, quién domina todo por encima de los gobiernos, y ahí está la batalla, la resistencia, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a dar la vida por defender los intereses de Cristo en un mundo que se avanza hacia, y valga la redundancia, hacia el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, es un nuevo orden mundial totalmente anticatólico. Entonces, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, tenemos que saber que las grandes corporaciones, pero no solo Hollywood, ¿no? Pensemos en la ONU, pensemos en las grandes organizaciones a nivel, las grandes empresas, los poderosos de la Tierra a todos los niveles, pues en manos de quién están, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy evidente, pero también nosotros tenemos lo más importante, ¿no? Tenemos la razón. Nada. Como decía también el general Franco, dijo aquí en la Cruzada Nacional, ¿no? O sea, ellos tienen todo, pero nosotros tenemos la razón. Fíjate, ahorita vamos a hablar de Franco, que tengo varias preguntas, pero voy a hacer un punto. Si tú hace 10 años, Javier, me hubieras dicho que íbamos a estar en una pandemia, que iba a haber una recesión a nivel global, que iban a ser expuestos toda una red del poder global, como lo hemos visto, literal, o sea, a nivel global, que son predadores de infantes, como ya está evidenciado desde hace tiempo, y que son copartícipes, gente en los medios, en la industria financiera, en todos lados. O sea, hay gente elite, por así decirlo, que están inmiscuidos en esta atrocidad, esta aberración. Hace 10 años me hubieras dicho esto, que iba a ser expuesto y que además el presidente iba a ser Donald Trump, o sea, entre varias cosas, no te lo hubiera creído. O sea, hubiera sido considerado una conspiración en el 2010, ni siquiera estamos hablando de una generación. Y mira ahora en la situación en la que estamos. Es una situación muy compleja, ¿no? En el tema de la pandemia, ¿no? Del virus,
yo estoy convencido de que es una creación humana. Realmente hay alguien poderoso a quien le interesa, ¿no? Que la humanidad, varios miles de millones de personas estén confinadas, es un medio de control social. Realmente el virus sí que ha existido o ha podido existir, pero también ha podido ser provocado, ¿no? Y las medidas han sido desproporcionadas, ¿no? Realmente mucha gente muere de gripe, pero Ujú. no están los telediarios diciendo pues las cifras. Todo. Entonces, en ese sentido yo estoy convencido de que es una cosa dirigida. No soy especialmente conspiranoico, pero sí que a partir de ahora los gobiernos pues tienen con la excusa de la seguridad pues nos pueden quitar la libertad, ¿no? El gran debate entre seguridad y libertad, ¿no? Entonces, en general ha habido bastante docilidad, ¿no? La gente pues no se ha rebelado contra esto, dicen confinarte porque nadie quiere la multa, nadie quiere, o casi nadie, enfrentarse a la policía, ¿no? Realmente que te pues tal y como están las cosas. Entonces, mucha gente vemos que es un medio de control social, pero en la práctica tampoco nadie se la puede jugar contra un sistema, ¿no? Entonces, puedes denunciarlo, criticarlo, darte cuenta de lo que pasa, pero en la práctica es muy complicado, ¿no? Hacer frente a este poder mundialista, ¿no? Y yo soy convencido de que ha sido así, y ahora con la excusa esta, pues puede venir otro rebrote, ¿no? En octubre aquí en España, en el otoño, pueden decir con la excusa del cambio climático, de la contaminación, que los coches contaminan y hacer un real decreto donde prohíban los coches. No sabemos lo que nos espera. También la obligación de la vacuna, te pueden obligar a vacunar y a saber lo que te meten, ¿no? Si está el señor Bill Gates por ahí metido. No sé, también eso del chip, que hace años me parecía como muy conspiranoico, eso del chip, parecía ciencia ficción, ¿no? Pero ahora ya lo están diciendo y de hecho en muchos países ya se hace de forma experimental. O sea que todo esto son signos de los tiempos y a mí me da muy mala espina. ¿Qué se puede hacer conforme estamos viendo estos signos de los tiempos? Mucha gente le da tonos escatológicos, o sea, que ahora sí se está, pues, culminando ciertas promesas, llámese apocalípticas o de apariciones o donde vengas. ¿Qué puede hacer uno como católico en pos de estos signos que estamos viendo frente a nuestros vidas? O sea, literal, lo estamos presenciando, no lo están contando de terceros. Literal, Javier, me tocó ver cómo los policías llegaron y detuvieron una misa en Madrid. O sea, en plena consagración, entraron Sí, y dices, jamás me imaginé que eso iba a suceder. bueno, pero aquí en España en la Cruzada Nacional en el 36 hubo cosas mucho peores, ¿no? Sí, Mataban sacerdotes, violaban monjas, profanaban la Sagrada Eucaristía, luego profanaban los cuerpos de las monjas difuntas. O sea, realmente hubo auténticas barbaridades. Esto es muy light comparado con lo que hubo, pero realmente podemos volver a repetir la situación, ¿no? Yo pienso que el fin del mundo es el momento de nuestra muerte y la mejor manera de estar preparados es estar en gracia de Dios. Y esto vale para todos, ¿no? No hay que estar esperando. Yo llevo muchos años, desde el 92, que me están diciendo los 3 días de tinieblas, que ya viene el castigo, que es inminente. Sor Lucía de Fátima, Sor Lucia, perdón, no puede morir sin ver el castigo. Don Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Que también estaba en la TFP, que tampoco decían que podía morir sin ver el castigo, pero lo cierto es que murió Sor Lucia, murió Don Plinio y el castigo no llega, ¿no? Ya sé que para el cielo a lo mejor pues 50 años es un segundo, ¿no? Pero yo creo que nadie sabe ni el día ni la hora. mm, Hay que estar prevenido y la mejor manera, pues ya digo, es vivir en gracia de Dios y no preocuparse excesivamente. Lo que sí que creo que en las apariciones de la Salet, ¿no? Que se habla muy poco de ellas, ujú. donde hablan de la apostasía de la Iglesia, ¿no? Donde dice que obispos se enfrentarán contra obispos, determinados sacerdotes serán cloacas de impureza. Esto sí que se puede estar viviendo ya, y de hecho se está viviendo, ¿no? Y no se habla mucho de ello. Sí. Ahorita que mencionas también acerca de cuando estaba la época republicana en España, por la gente que no sabe, llegó un momento donde estaba en ese entonces, pues mucho apoyado por lo que se llama la izquierda, o liberales o progres, vamos a ver esos términos Sí. familiarizados. Hubo una obsesión, de hecho te iba a preguntar acerca del ambiente de España en ese entonces, y la pregunta es primero, ¿cuál era el ambiente que se vivía? Te mencionaste algo de profanaciones. Y la otra es, ¿por qué hay una obsesión usualmente cuando entra un gobierno totalitario de izquierda con los difuntos? Es más, no, actualmente, lamentablemente, vimos cómo, no por entrar en tanta política, el gobierno de Pedro Sánchez, pues exhumó los restos de Franco una vez más. O sea, ¿cuál es la obsesión con los difuntos?
Bueno, es una pregunta muy profunda, ¿no? El odio a Cristo, el odio a la fe, pues llega pues a profanar lo más sagrado, ¿no? Se profana el cuerpo de Cristo, que es la sagrada forma, también las tumbas de los muertos. También hay gente, el doctor Bárcena hablaba de que Sí. se pudo hacer un ritual satánico Ah, durante la profanación de Franco. Realmente la gente que está entregada al mal o consagrada pues, a estas fuerzas ocultas, pues tiene, claro, es como decir, ¿por qué hacen misas negras? ¿Por qué tienen ese odio a la fe? ¿No? Realmente es una pregunta difícil de encontrar una respuesta a ese misterio de inequidad, ¿no? Porque el ser humano tiene esa capacidad de odiar lo más sagrado, ¿no? De destruir, ¿no? Odiar a la iglesia, odiar a los sacerdotes, odiar la vida, ¿no? En definitiva, promoviendo leyes del aborto, por ejemplo. Entonces, yo creo que son preguntas muy profundas que es difícil de conocer, ¿no? Cómo el ser humano tiene bueno, puede hacer mal uso de su libertad para elegir el camino del mal. Y hay gente que se consagra a Satanás, y ha habido casos en la historia, ¿no? De gente decididamente, pues que reniega de Dios, reniega de Cristo y quiere hacer mal a la iglesia, destruir la iglesia y vive consagrado, pues, en un estado de odio permanente a Cristo y a todo su reinado social, ¿no? Entonces esto se da, ciertamente no sé el motivo, o sea, el motivo profundo de, porque claro, cuando o estás con Cristo o estás contra Él, ¿no? Realmente esa indiferencia es una manera de estar contra Él, ujú. que es una indiferencia fría de mucha gente que no quiere saber nada de Dios, pero también llega esa manera de estar contra Dios de forma caliente, ¿no? De odiarlo y combatir a la iglesia. Siempre ha sido así, ¿no? Realmente desde la época de nuestro Señor, ahí se confabularon para destruir la iglesia y esa es un poco la lucha de la historia, ¿no? El reino de Cristo y el reino de las tinieblas. Por cierto, un paréntesis, quiero mandar un saludo muy especial al doctor Alberto Bárcena. Lo comentaba en una entrevista que estábamos platicando la semana pasada con Patricio Lons, el historiador hispanista de Argentina, y muchas personas no sabían que él también sale en la película de Garabandal. Es un actor, es una película que me encanta. Si tienen oportunidad, véala. Está en Amazon, creo, no me acuerdo. Hay varias plataformas. Total, excelente trabajo, pero él es en realidad su contribución, a mi juicio más especial fue su estudio que hizo sobre el rol de la masonería. Habla de muchas otras cosas, pero se lo recomiendo ampliamente que vean sus libros, sus cátedras, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta a, ahorita que mencionabas lo de Franco y estas cosas, platícanos un poco, porque me tocó ver una entrevista hace varios tiempo en un medio español, que no voy a mencionar, donde la verdad a mi juicio se me hizo injusto, o sea, se me hizo como que buscaban no tanto conocer la otra perspectiva, a lo mejor pueden estar en desacuerdo y es válido, pero claramente se veía que tenían un objetivo y era ridiculizar o mofar, ¿sí me explico? Al contrario, y a mí se me hizo que no te trataron con mucha dignidad. Platícanos para darnos una idea un poquito sobre lo que sucedía con lo de Franco. ¿Cuál era primero el contexto antes de que llegara él en España? ¿Qué sucedía? Y luego ahora sí pasemos a explorar un poquito la era de Franco, para ser más concretos. Bueno, había una república donde se había vuelto claramente anticlerical, ya había habido pues matanzas contra sacerdotes, había un clima muy hostil y realmente Franco se alzó, se sublevó porque no había más remedio, ¿no? Al principio no quería, ¿no? Pero llegaba un momento que media España estaba convencida de que era mejor sublevarse en defensa propia antes de ser aniquilados, ¿no? Realmente ese ambiente, o sea, la sublevación de Franco fue plenamente justificada, ¿no? En defensa propia realmente. Estaban atentando contra lo más sagrado, contra Dios, contra la patria, y había que hacerlo, había que reaccionar, ¿no? Y gracias a Dios, pues tuvo la victoria y instauró 40 años de paz y bien, ¿no? De reinado social de Cristo, con matices, ¿no? Y luego ya, pues con el tardofranquismo vendría un poquito la decadencia y no digamos nada con la democracia hasta llegar a nuestros tiempos, ¿no? Pero durante 40 años, pues España fue un país católico, ya digo, con sus matices, y esto se lo debemos a Franco. ¿Qué acaso no fue, si mal no tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado, una época donde los republicanos también, cuando estaban en plena guerra, ¿qué acaso ellos no lanzaron unas bombas en la catedral de Nuestra Señora del Pilar buscando destruir la iglesia y no explotaron? Sí, este hecho lo conozco bien.
lanzaron en realidad 4 bombas. Una de ellas cayó en el río, otra cayó en la plaza, que hay una marca, hay una crucecita delante del pilar donde cayó esa bomba, y 2 cayeron dentro, ¿no? En las cúpulas, están las marcas hoy en día actualmente, y ninguna de las 4 que estaban cargadas explosionaron, ¿no? Y conozco al nieto del maestro artificiero que las desactivó y dio fe de que estaban cargadas realmente. Además es curioso porque el piloto era muy experto y nunca fallaba, y además se acercó para asegurar el disparo, ¿no? Bueno, el disparo, dejar caer las bombas, y realmente no se explica cómo ninguna de las 4 explosionó. Yo creo que aquí sí que la Virgen, pues, obró el prodigio, ¿no? Y ahí están el recuerdo de las bombas también, que en realidad una bomba es una réplica y otra está hecha con los restos de una de ellas, ¿no? Pero aunque están ahí, pero bueno, es un recuerdo histórico de este hecho, ¿no? Ese lugar, por cierto, es también tiene una semblanza histórica porque ahí se apareció Nuestra Señora. Fue una bilocación, ¿verdad? Originalmente. No, una bilocación no. Bilocación es lo que hacía el Padre Pío de estar en 2 sitios a la vez. Fue una traslación o una venida, ¿no? Ah, La Virgen, estando en carne mortal, pues desplazada por ángeles, según cuenta la tradición, pues vino en carne mortal a Zaragoza, ¿no? Entonces vino, no fue una aparición propiamente como venir del cielo, sino ya de la tierra, fue una traslación, ¿no? Una venida, ¿no? uh-huh. Se dice. Y eso es una cosa que la tradición católica pues nunca ha negado, y en Zaragoza pues siempre, a lo largo de 2000 años de historia, pues ha habido esa tradición pilarista, nunca desmentida, y ha habido grandes milagros, ¿no? Como el milagro de Calanda, ¿no? Recordemos a José Pellicer, que pedía limosna en el Pilar, a él le habían amputado la pierna por un accidente que tuvo, y toda la Zaragoza de la época, 25.000 habitantes, pues veían que iban al Pilar, la mayoría de ellos, que no es como ahora, pues veían que ese hombre estaba ahí con una pierna amputada. Entonces, él tenía mucha fe y se untaba con las velas de la Virgen, ¿no? Con la cera que se untaba el muñón, ¿no? Entonces, realmente en una noche, pues soñó, tuvo un sueño con la Virgen, y realmente ahí la pierna le fue, lo estoy contando muy a grosso modo, porque es más profundo, no soy propiamente un experto en el milagro, pero la pierna le fue restablecida, y esto se conserva en acta notarial en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Que un notario dio fe de que eso era verdad, y hay muchos testigos de la época que lo atestiguan. Válgame. ¿Cómo se llama la historia? Una vez repítela, porque a lo mejor mucha gente va a querer investigarla más a profundidad. Bueno, la historia del milagro de Calanda, ¿no? Hay un libro muy interesante de Vittorio Messori sobre el milagro de Calanda, ¿no? Es uno de los milagros más famosos de la cristiandad, y muchos lo consideran el milagro más importante después de la resurrección de Cristo, fíjense, ¿no? Wow. Porque, claro, restablecer una pierna, además que esa pierna tenía una cicatriz, ¿no? Una marca que le mordió un perro y tenía una cicatriz, y esa pierna fue enterrada en el cementerio del Hospital de Gracia, si mal no recuerdo, Uh-huh. y luego comprobaron que no estaba, que realmente fue repuesta, ¿no? Esto es un prodigio, que es un símbolo también de la resurrección de la carne, ¿no? Es como anticipa, ¿no? Esa resurrección que todos tendremos, todos los que vivamos en Cristo, resucitaremos en Cristo. ¿Por qué no se enseñan estas historias más seguido? Fíjate, entre otras, me tocó estar aquí también en Texas hablando con un sacerdote y me decía que fue e hizo una encuesta, tenía una escuela católica también, y le preguntan a los niños si sabían, por ejemplo, de la aparición de la Salet. Y levanta la mano, dice, no están en problema, nomás quiero saber. Dice el párroco que ni un niño levantó la mano. Fátima, nadie. También dice, Lourdes, nadie. Y dice el sacerdote, estamos en Texas, sí van a levantar la mano porque la mitad o gran parte de los estudiantes son hispanos y tienen conocimiento, tienen que tener conocimiento de ello. Y menciona la Virgen de Guadalupe, y que nada más un niño levanta la mano y dice, pues yo he escuchado algo que mis papás lo mencionan, pero no sé qué es. Y que en ese momento el sacerdote después habla con la directora de la escuela y le dice, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Pero para final de año tienen que aprenderse las para apariciones marianas más importantes, porque no puede ser que seamos una escuela católica y no le estemos inculcando. Esto es parte de nuestra fe. O sea, es más, los papás están pagando por una educación católica. Si no le estás enseñando eso, ¿qué le estás enseñando? Claro, porque evidentemente no conviene, ¿no? Porque no se habla de esto, porque no conviene. ¿A quién le conviene un mensaje de oración y penitencia, ¿no? Cuando el mundo de hoy, pues, no quiere rezar, o quiere rezar a su manera, de manera budista, o de manera, hacen meditación trascendental, ¿no? Que llaman, y quién quiere la penitencia, quién quiere el sacrificio, ¿no? Cuando realmente es una sociedad hedonista, ¿no? Entonces no interesa hablar de apariciones, no interesa hablar de milagros,
hay santos incorruptos que, bueno, que lamentablemente pues nos exponen, porque esto puede hacer que mucha gente crea, ¿no? Pero realmente no conviene. Pero gracias a Dios siempre que hay buenos vídeos en Internet, por ejemplo, los prodigios de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Toda esa maravilla en el ojo, microscópica, todo lo que el microscopio electrónico nos ha dado a conocer, ¿no? Detalles de la época, bueno, eso hay vídeos del Padre Lorin muy buenos y gracias a Dios sí que hay, si uno busca la verdad, encuentra testimonios, tanto en libros como en vídeos, o sea, por eso dice nuestro Señor, ¿no? Que quien pide recibe, quien busca encuentra, ¿no? Eso está claro, ¿no? O sea, cuando uno tiene ese deseo de Dios, en cierta manera ya lo ha encontrado, ¿no? El deseo de ese hambre de Dios, ¿no? De justicia, ¿no? De querer llevar una vida coherente, de buscar el sentido más profundo de nuestra existencia. Entonces, tampoco hay que plantearse que no haya, yo creo que están bien los medios católicos, sí que hay testimonios, sí que este programa puede ayudar a alguna persona y tantos otros, ¿no? Que tenemos que dar esta pequeña batalla, esta pequeña semilla y Dios sabe en qué corazón caerá, ¿no? A lo mejor Dios tiene muchos medios para convertir a las almas, ¿no? Pero bueno, hoy en día, pues un buen libro, una buena lectura, un testimonio, el ejemplo, hay muchas maneras que pueden llevar a las almas a la fe, ¿no? Entonces, hay que ver la botella medio llena en este sentido, no medio vacía, ¿no? Ver con esperanza que realmente todos tenemos la oportunidad de cambiar de vida, de vivir santamente, ¿no? Entonces, como decía la hermana de Santo Tomás de Aquino, le dijo a su hermana, ¿no? Para ser santo, lo que tienes que hacer es querer, ¿no? Entonces, yo creo que querer, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? O sea, a nadie le pueden obligar a la fuerza a no ser santo, ¿no? Aunque te apunten con una pistola, ¿no? Podrás ser como mucho mártir, que realmente ya vas al cielo directo, ¿no? O sea, eso también es muy esperanzador, ¿no? Que el demonio, si bien puede poseer a una persona, ¿no? Puede poseer el cuerpo, si Dios lo permite, pero el alma no lo puede poseer sin nuestro consentimiento. O sea, por mucho... Hay un ejemplo muy bonito, ¿no? De un centurión romano, ¿no? Que quería que un niño pequeño le entregase su cruz, ¿no? Una cruz pequeña, ¿no? Y el niño no se la quería dar y el soldado romano le arrancó la cruz y se la llevó. Y dice, sí, me has quitado esa, pero esta no me la puedes quitar, ¿no? Hizo la señal de la cruz y le hizo un zasca de época, ¿no? Porque realmente eso es verdad, ¿no? Nadie nos puede quitar a Dios si no queremos. En efecto, y eso es algo que hay que recalcar, aunque puede haber un nuevo orden mundial y un gobierno opresor, digo, no lo queremos, obviamente, pero a final de cuentas te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar la fe si tú no decides entregarla. Y eso es algo que no se nos puede olvidar, por eso somos un mensaje esperanzador. Javier, entonces estamos en esta época de España, ¿verdad? Que fue muy inestable y luego llega Franco, llega con estabilidad y establece un poco de un orden. Estaba viendo unos datos, curiosamente lo mencionaba, creo que fue Alberto Bárcena, ahorita que lo mencionábamos hace unos momentos, y menciona que como el estándar de vida fue un poquito más estable. No era idílico porque al final de cuentas estamos en un mundo donde hay pecado y hay humanos, donde hay humanos y pecados, pues siempre va a haber esas consecuencias, pero no había, por ejemplo, la usura, no existía la masonería, no existía el divorcio, o sea, había una estructura diferente. ¿Por qué cambió todo eso? Claro, porque ha habido una revolución cultural en España, ya digo, ya el tardofranquismo empezó la decadencia, empezó a venir el turismo, luego en la transición fue un proceso de demolición, ¿no? De pasar de lo que era el reinado social de Cristo, pues a pasar vino una democracia liberal que dio derechos al mal y al error, ¿no? Y poco a poco, pues empezaron, ya con los socialistas especialmente, empezaron las leyes de aborto, ahora recientemente la eutanasia, pero esto es un proceso de años, ¿no? Poco a poco van avanzando. Eso el Partido Socialista y el PP gobernando no tuvo agallas de cambiar, ¿no? De tirar abajo todas las leyes socialistas. Realmente yo creo que ahí tiene la culpa de pecado de omisión, ¿no? Pudiendo con mayoría absoluta, pues no derogó la ley del aborto y muchas cosas, ¿no? Y por eso ahora, pues, ahora ha vuelto el PSOE, acompañado de Podemos en su línea más radical y realmente pues sigue ese proceso de demolición, siguen con su agenda feminista, con su agenda de demonizar todo lo que represente orden, todo lo que represente a España, ¿no? Pensemos que tratan a los nacionalistas, a los separatistas catalanes, incluso a los terroristas de Bildu como gente demócrata, ¿no? Y sin embargo, pues todo pensamiento
católico verdadero de orden lo consideran como fascismo, ¿no? Como si tuviese algo que ver el fascismo con la enseñanza tradicional de la Iglesia, ¿no? O sea, yo creo que hay una manipulación del lenguaje, un totum revolutum, donde realmente tenemos que presentar esa batalla, ¿no? Sí. Y con nuestro testimonio y puede ser que con nuestra vida. No, literal me tocó ver videos donde no me lo podía creer. En España, el sacar una bandera de España, no estamos hablando ni siquiera la bandera de Franco, de bandera española, Sí. conllevaba acoso, le pegaban a la gente, los golpeaban las turbas, ahí la gente por sacar su bandera española. Todas las banderas sean permitidas menos las de España. En España. Es absurdo, es algo quijotesco y surrealista, ¿no? Cualquiera en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país, en México, pues quieren su bandera. Y Ujú. aquí en España es el único país donde hay complejos, donde no la puedes llevar porque te llaman facha. Yo por eso reivindico el orgullo facha, ¿no? Realmente ya está bien de que te lo digan como insulto. Realmente uno puede ser patriota, puedes defender a Franco y no tienes por qué avergonzarte de ello, ¿no? También hay que aclarar que el término facha en sí, si se refiere como a una simple derecha, pues puede ser despectivo, ¿no? Yo defiendo el patriotismo, pero dentro de la tradición católica, ¿no? Esto también hay que aclararlo, ¿no? O sea, no vale solo defender la patria, sino sobre todo defender a Dios con la enseñanza tradicional de la Iglesia. Sí, y eso es muy importante porque a diferencia de otras culturas, la cultura hispánica, por así decirlo, fue formada bajo el concepto de la doctrina social de la iglesia. Y eso es lo que nos distingue hasta la fecha en este lado del océano. O sea, nos guste o no, somos una sociedad que culturalmente fuimos formados así. Vemos el mundo a través de los lentes de la formación social de la iglesia, aunque seamos ateos. Sí, por supuesto, ¿no? La Iglesia ha condenado tanto el marxismo como el capitalismo, ¿no? El liberalismo salvaje, realmente propone como una tercera vía, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que haya justicia en el trabajo. Realmente esas enseñanzas están ahí y hay muchos grupos católicos que luchan por recuperarlas, ¿no? Y ciertamente esa semilla no ha caído en saco roto, ¿no? Y poco a poco creo que tenemos que luchar por restaurar todo en Cristo, ¿no? Y recuperar esa doctrina social de la Iglesia frente a las ideologías dominantes, ¿no? Hay un video muy bueno que recomiendo a la gente ahorita que está hablando Javier sobre la doctrina social de la iglesia, la tercera vía o tercera posición, como le quieran llamar. Está sobre la Escuela Económica de Salamanca, si mal no tengo entendido. Sí, Muy buena, muy recomendable. Para la gente que quiere explorar más, dices, bueno, si toda la vida creciste viendo que nada más era una dicotomía entre capitalismo y socialismo, en realidad no, no es así. Para averiguar más, ven ese video de la Escuela Económica de Salamanca. Es algo muy antiguo, dicho sea de paso, ¿verdad? sí, tengo la dicha de conocer a don Daniel Marín Arribas. Es un experto en la Escuela de Salamanca y tuvimos la gracia en Agnus Dei de hacerle un vídeo, ¿no? Un documental sobre la Escuela de Salamanca, Defensores de la Fe. Está todavía en YouTube, también lo hemos sacado en DVD y yo creo que el profesor Daniel Marín Arribas, que es un buen amigo, pues en ese vídeo sintetiza a grandes rasgos lo que es la Escuela de Salamanca, una escuela antiliberal, antimodernista, y eso que los liberales se la han querido apropiar, ¿no? Pero de eso nada, ¿no? El padre Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, que ahora acaba de sacar un libro sobre él, pues eran realmente católicos a marcha martillo y antiliberales. O sea, yo creo que es uno de los bastiones en defensa de la fe, la Escuela de Salamanca, desgraciadamente olvidada por los grandes medios, pero gracias a testimonios heroicos como el de don Daniel Marina Rivas, pues está saliendo a la luz, ¿no? Están saliendo vídeos, están saliendo libros, trabajos, y mucha gente pues está acercando a la fe conociendo a los padres salmantinos. Sí. Ahora vamos a pasar un poquito hacia el futuro. ¿Qué nos depara? Obviamente, como nadie sabe, como tú lo mencionas, el día ni la hora, pero sí podemos tomar ciertas medidas de precaución. Como hispanos, tanto allá en España como acá en América o en Estados Unidos, etcétera, etcétera, nosotros como pueblo, ¿qué es lo que tendremos que hacer en esta nueva realidad, por así decirlo? O sea, ¿cómo podemos llevar nuestra fe y nuestra cultura? Bueno, para empezar habrá que negar el término de nueva realidad, ¿no? Nueva normalidad que llaman, ¿no? Yo Ujú. diría nueva anormalidad, ¿no? Seguir esas pautas, ¿no? Pues yo creo que tenemos que vivir primero nosotros, ¿no? Ser santos nosotros y a través de esto intentar santificar toda la sociedad, ¿no? Di una charla, una conferencia
sobre 3 pilares muy importantes, que son la oración, Ujú. lo primero, una vida de oración, unión con Dios, la formación y la acción. Son 3 pilares básicos con los que podemos combatir toda esta nueva anormalidad, ¿no?, que nos propone el nuevo orden mundial, ¿no?, y todas las ideologías disolventes que van contra la fe. Pero fíjate, al hacer eso, muchas personas van a decir, me van a ver raro, van a decir que estoy loco o que no soy normal. ¿Qué le responderías tú a esas personas que tienen esas Bueno, les podría decir un dicho medieval muy bonito, que teme a los hombres quien en los hombres confía, mas quien solo en Dios confía no teme sino a Dios. Realmente, porque estamos tan pendientes de la opinión del vecino, ¿no? Uno tiene que tener la conciencia bien tranquila, saber que obramos bien. Las cosas son como las ve Dios, no como las ve fulanito o el vecino, ¿no? Entonces, si estamos afincados en Dios y convencidos, nosotros obremos santamente y eso es lo que importa, esa es la personalidad, no dejarte influir por lo que piensan los demás, ¿no? Y sobre todo cuando los demás son enemigos de Dios, ¿no? O sea, realmente sí que te podías dejar influir si llevas una vida pecaminosa, lo que piensa un católico de ti o un santo, ¿no? O sea, eso sí que te podía dar vergüenza. Decir, Polín, el padre Pío me ha visto, bueno, él era así de duro en el confesionario, ¿no? Cuando venía uno con desórdenes, él cortaba por lo sano, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que, ya está bien, ¿no? Son tiempos heroicos, ya está bien de respetos humanos y de pusilanimidades, por no decir otra palabra más fuerte. Ok, entonces vamos a subirle un poquito al tono, al volumen. Digamos que nos van a impedir vivir la fe por la excusa de la seguridad, ¿ok? Vamos a decir, no puedes ir a misa, hipotéticamente hablando, porque ya lo vimos no hace mucho. Entonces, no puedes ir a congregarte por cuestiones de salud. Y digamos que se degrada aún más y dicen, si te congregas, lo vamos a considerar un acto en contra del Estado, digamos, una traición. ¿Cuál sería nuestra respuesta como feligreses? Bueno, nuestra respuesta es que nos tenemos que buscar la vida, buscar sacerdotes santos, virtuosos, que celebren misa en sus casas o poder ir donde sea, ¿no? Realmente no estar privado tanto tiempo de los sacramentos, ¿no? De hecho, aquí en España tampoco, o sea, durante el estado de alarma, aunque prohibieron muchas misas, realmente había algunas iglesias abiertas, uno podía ir a rezar, a pedir la comunión y claro, te arriesgas de si te para un policía por la calle, decir, ¿usted a dónde va, no? Pero yo creo que tenemos que ser valientes. También en estos tiempos de confinamiento ha sido muy valioso el rosario, ¿no? Ujú. El Santo Rosario todos los días, cuando no se puede ir a misa, pues es una buena opción. Y realmente procurar poder acceder a los sacramentos. Si vemos que el cuerpo de Cristo es algo muy valioso, pues buscarnos los medios, cada uno en su ciudad, conocerá pues diferentes iglesias o sacerdotes, capillas donde se pueda acceder a los sacramentos, ¿no? Y sobre todo es importante la confesión. Y recordemos que la confesión no vale por teléfono o por WhatsApp, tiene que ser presencial, ¿no? O sea, yo creo que si uno está en gracia de, no, si perdemos la gracia de Dios, sí que podemos, no tenemos que acostarnos ni una noche en pecado mortal, ¿no? Entonces ahí sí que podrías jugarte la multa, lo que sea, decir, mire usted, yo me voy a confesar y si me multa porque tengo que ponerme a bien con Dios. Mira, ahora que mencionas algo, me puse a pensar, para la gente que creció a lo mejor católico nominal o que no está muy familiarizado, que nada más van a misa el clásico en Pascua y en Navidad y algún bautizo, una boda, por así decirlo, existe un hincapié que se me hace que debemos de explorar un poquito más, que es estar en constante comunión o en constante contacto con los sacramentos. ¿Por qué, Javier, crees tú que es tan relevante el poder recibir los sacramentos constantemente? ¿Qué sucede si no lo haces? Bueno, realmente el sacramento que tenemos que, como tenemos que estar en gracia de Dios, ¿Mm? si hemos pecado mortalmente, solo podemos recuperar la gracia con el sacramento de la confesión. Eso es evidente, ¿no? Incluso también la Iglesia manda confesar al menos una vez al año, que es el mínimo mínimo. Yo diría, no digo todos los días, que a lo mejor eso pues es un nivel que ni siquiera los santos, pero sí que la confesión semanal puede estar muy bien o cada 15 días puede ser muy conveniente, ¿no? Luego, sí, lo ideal es ir a misa todos los días, ¿no? El que pueda, ¿no? Entonces, y comulgar, la comunión frecuente también pues nos da mucha fuerza, ¿no? Nosotros estamos enfermos por el pecado original, tenemos una tendencia al pecado, nos tira la carne, nos tira el mundo, y Sí. realmente si tú luchas, rezas el rosario, vas a comulgar y recibes el cuerpo de Cristo, pues
te santificas, ¿no? No es que Cristo se vaya convirtiendo en ti, que sería un desastre, ¿no? Sino que nosotros nos cristificamos, o sea, una comunión bien hecha, pues Cristo te da fuerzas, también el rezo del rosario y la comunión frecuente, pues te ayuda a vencer las tentaciones de pureza, ¿no? De impureza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que me dirán mucho, es que hay muchos más pecados. Sí, sí, pero todas las demás, ¿eh? Te ayuda a vencer la ira, te ayuda a vencer, pues, todos los pecados que uno pueda imaginar. Entonces, yo creo que es muy conveniente estos sacramentos, ¿no? Principalmente porque el bautismo se recibe una vez en la vida, la confirmación también, unos estarán llamados al matrimonio y otros a la ordenación sacerdotal, y luego la extrema unción, pues eso ya cuando estemos ya en la, En en última. la última etapa, o incluso no tiene por qué, ¿no? Que estemos en peligro de muerte, ¿no? Tanta gente joven, o si, fíjate ahora con el COVID, pues ha muerto gente joven, ¿no? O sea, realmente, pero los sacramentos más frecuentes, pues son la confesión y la comunión, ¿no? La confesión para ponerte a bien con Dios, y no vale, como dicen los protestantes, no, no, yo me confieso con Dios, no, no, tiene que ser a través del sacerdote porque Cristo así lo ha querido, y tiene que ser presencial, ¿no? No puede ser ni por teléfono ni por otros medios. Y la comunión es importante, ¿no? Si creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues tendremos que recibirlo, ¿no? O sea, los santos realmente cuando iban a comulgar tenían un gozo bueno, de hecho, creo que una niña santa murió de gozo, ¿no? Por recibir la Eucaristía, ¿no? Y nosotros pensemos en esas comuniones rutinarias tan frías, que estamos a lo mejor en la fila de la comunión, pensando en otra cosa, y luego ni nos acordamos que si hemos... Bueno, yo creo que realmente tenemos que tomar conciencia de las cosas divinas y tomarnos muy en serio las cosas de Dios, ¿no? Sobre todo, pues eso, esa vida de oración diaria, las visitas al Santísimo Sacramento también, en la medida que podamos, pues son muy necesarias. Es el alimento que nos hace falta para la vida espiritual. Si no tenemos huelga de hambre espiritual, ¿no? Si no vamos, pues con las huelgas de hambre se muere, ¿no? Acaba muriendo nuestra alma. Podemos estar a lo mejor pues un tiempo sin confesar, sin comulgar y estar, pero si seguimos mucho más, lo más probable es que perdamos la gracia santificante. Se va convirtiendo en un peso cada vez más difícil de sostener una cruz que realmente pues, no estás diseñado para sostenerla tú solo, necesitas Dios que te ayude, no es por estar predicando. Ya por último, Javier, la adoración eucarística. ¿Qué tan relevante la ves en estos tiempos, según tú? Bueno, pues es vital, ¿no? Realmente esa presencia real de Cristo es el que nos da la paz verdadera, esa paz que el mundo no puede dar, ¿no? Y no se trata tanto de ir a hablar a Cristo, de soltarle el rollo, Señor, ayúdame en esto, en lo otro, oración de petición, que está bien, sino estar allí, estar con Él y escuchar lo que te dice Él, ¿no? Puedes hacer una primera pregunta, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Estoy por buen camino? Y escuchar, ¿no? Esa relación mística, misteriosa entre el alma y Dios, ¿no? Es muy importante porque la oración es tratar de amistad, ¿no? Y realmente los santos sí han llegado a la santidad más que por las obras externas que las han hecho como consecuencia, ha sido como consecuencia de su oración, ¿no? Entonces yo creo que la unión con Dios es fundamental y rezar realmente en el mundo, o sea, en vez de ver tanta televisión que muchas veces daña nuestra alma, un santo, ahora no recuerdo si era el Padre Pío, llamaba a la televisión el sagrario de Satanás, ¿no? ¿En serio? Entonces, menos televisión y más sagrario, ¿no? Estar ante Él, que realmente es el que nos santifica y nos transforma, nos da la luz, ¿no? Y esto, esa cruz que dices que es muy pesada, realmente no lo es tanto cuando reconoces ante Dios tu miseria, que te cuesta, o sea, vives en verdad, ¿no? La humildad es andar en verdad, ¿no? Decir, Señor, pues sí, soy muy perezoso, soy bastante vanidoso todavía, o sea, reconocer todos nuestros defectos, ¿no? Nuestras mentirijillas, nuestras ganas de aparentar, de todas estas cosas, que esas miserias humanas que tenemos, reconocerlas con naturalidad y tener paciencia con nosotros mismos, ¿no? Intentar mejorar cada día, ¿no? Y por eso es bueno también la dirección espiritual, siempre que se pueda, que encontremos un sacerdote santo que nos vaya dando unas lecturas, unas pautas para perseverar y crecer en la vida espiritual. Ahorita que mencionabas San Padre Pío, me acuerdo de una anécdota que decían que él tenía tanta la capacidad de percepción, perdón,
que cuando alguien notaba que estaba en un constante pecado mortal, o sea, por obsesión de que estaba a hacerlo, él lo notaba y decía, hiciste esto, hiciste lo otro y no te has arrepentido realmente de ese pecado. O sea, podía a veces detectar, era la palabra que estaba buscando, cuando la gente no tenía un corazón contrito, por así decirlo. Y eso es muy importante. Lamentablemente se está perdiendo hoy en día esa capacidad. Nos estamos volviendo más mundanos, por así decirlo, pero al hacer eso, pues se nos pierde el alma. Ya para cerrar, Javier, te quiero preguntar algo. ¿Tienes alguna devoción especial o algún santo preferido en tu haber? Es una pregunta difícil porque hay muchos santos. Hombre, devoción a la Virgen del Pilar porque soy caballero del Pilar, ¿no? Tuve la gracia de ser bautizado en el Pilar Ah, y, bueno, y caballero de la Virgen, ¿no? Entonces, en ese sentido no lo he elegido yo, es la Virgen la que, ¿te eligió? por lo que sea, sin mérito ninguno por mi parte, pues eligió pues que fuese su hijo, ¿no? Con la vocación de Santa María del Pilar. Entonces eso para mí es mi vocación. Bueno, y soy muy devoto de la Virgen de Fátima, de otras vocaciones, pero yo creo que la Virgen del Pilar es la que marca mi vida, ¿no? Porque así Dios lo ha querido. Y luego, pues santos ha habido muchos, ¿no? Santiago Apóstol, pensemos, ¿no? Sí. También muy vinculado a la tradición pilarista. Aquí en España, San Ignacio de Loyola. Pensemos en Santo Tomás de Aquino, un gigante de la cristiandad, ¿no? El cerebro más potente de la historia de la humanidad, un Sí. filósofo que abordó todos los temas. Santa Teresita de Lisieux me gusta mucho, que no es una niña ñoña, como nos lo quieren hacer ver, sino una mujer muy recia, fiel hija de Santa Teresa. Y Sí. realmente hay muchos santos, ¿no? Santos cruzados, santos guerreros, San Pío X, un gran papa, ¿no? Sí. Entonces, es muy amplio el abanico de la Iglesia. No tengo ningún santo en especial, o sea, la Sagrada Familia, por supuesto, Sí. Jesús, María y José, ¿no? Dios, la Santísima Virgen, ¿no? El culto de... Y luego, pues, bueno, ha habido tantos santos en la historia que realmente San Juan Bosco, es que sería muy difícil nombrarlos a todos, ¿no? O sea, ahora puede ser alguno, San Francisco de Asís, cada uno tiene un carisma, ¿no? De la perfección de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, soy de las letanías de todos los santos, ¿no? O sea, no tengo un santo, ya digo, salvándolo de la Virgen del Pilar, ¿no? Y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues no tengo ni un santo favorito porque lo son todos, ¿no? Todos muestran un lado maravilloso de Dios. Sí. Ojalá algún día podamos, uno de mis deseos es poder introducir aquí en Estados Unidos, donde un servidor se encuentra, poder introducir el concepto ese que mencionas de los caballeros, las cofradías, las hermandades, todo ese tipo de cosas que son muy benéficas en una sociedad. Pero bueno. Bueno, Santa Teresita dice que Dios pone en el corazón aquello que quiere conceder, ¿no? O sea, que ya te lo ha puesto en el corazón, entonces esperemos que, si es voluntad de Dios y no te apegues mucho a ello, pues lo podrás conseguir. Dios mediante. Javier, ¿dónde la gente, que una vez más, repítanos, dónde te pueden encontrar si quieren averiguar más de tu trabajo? Bueno, soy subdirector del Correo de España, no tienen más que poner en Google el Correo de España o Javier Navascués, Correo de España, y están todos mis textos. Está de director Eduardo García Serrano, un periodista pues muy querido aquí en España, ¿no? Muy valiente, muy bravo, que dice las cosas con mucha fuerza y con mucha talla intelectual. Hay también grandes periodistas, ¿no? En el Correo, no, ya he nombrado al director, no voy a nombrar a todos porque aquí me pasaría como con los santos, ¿no? Son tantos que si me dejo alguno, pues se enfadaría, ¿no? Entonces, en cualquier caso, les invito a entrar y también que me sigan en mi blog de Infocatólica, ¿no? O sea, en el Correo de España defiendo los intereses de la patria Sí. y en Infocatólica los intereses de Dios principalmente y de rey, si hubiese un rey santo, pues también, ¿no? Si hubiese un rey santo actualmente. Sí. También lo defendería, ¿no? Defiendo la figura de la monarquía, pero la monarquía santa como pueden ser los reyes católicos, Felipe II, esos Sí. son los reyes en los que creo. Reina Isabel, una de mis preferidas, pero bueno. Javier, muchas gracias. Dios te bendiga y recuerda, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey y arriba España y viva Hispanoamérica.